Buenas tardes con todos. Esta clase vamos a cubrir de árboles. ¿Qué son los árboles? Un árbol es un grafo no dirigido, o sea, los aristas no consideran con dirección. Es conectado y no tiene ciclo. Esa es la definición del árbol. Y árbol binario son árboles cuyo cada nodo tiene al máximo 2 hijos. Y árbol binario de búsqueda, que es el tema que más vamos a ver hoy día, es, aparte de ser árbol binario, también es ordenado. El término que lo utiliza es BST, que es por Binary Research Tree. Ese es el término estándar para dirigir a árbol binario de búsqueda. Y cuando lo ve ya sabe que se trata de esto. Y algo de no confundir es con lo que es tag o es Directed Acyclic Graph, que son grafos dirigidos y no tiene ciclo. Y, por ejemplo, esos dos de arriba de aquí son tag y los de abajo de aquí son árboles. Y la diferencia, lo que puede ver es que los tag, aunque no tiene ciclos dirigidos, pero sí puede tener un ciclo si borra la flecha de todos los aristas. Entonces, que también es otro tema muy importante, los tags, pero no son árboles, con el hecho de tener ciclos si borro la flecha. Puede haber grafos dirigidos que también son árboles, si fuera el caso de que no tiene ciclo, aunque borrara la flecha de los aristas. ¿Sí? Eso es árbol. ¿Y cuáles son las propiedades más importantes del árbol? Árbol es como que es un grafo que tenga como que un número de aristas muy específicos. Los grafos siempre tienen n-1 aristas, donde n es el número de nodos. Y con uno más genera un ciclo. Y con uno menos el grafo deja de ser conectado. O sea, es como que es un grafo de tener exactamente el número de aristas tal que es tanto desconectado, pero no es tan conectado para que tenga ciclo. Y otra propiedad importante es que por no tener ciclo, es equivalente a decir que cada nodo tiene un camino único. Porque si yo tuviera la forma de llegar de A a B, entonces puedo de A ir a B de una forma y regresar de otra forma, y ese es un ciclo. Entonces, como no tiene ciclo, todos los caminos son únicos. Y esa es una propiedad como que definitiva del árbol. Esta definición, de hecho, también como que surge una cosa, es que árbol siempre tiene por lo menos un nodo. O sea, el conjunto vacío, digamos, no es un árbol por esta definición. Y la razón tampoco es que así tiene que ser, porque el conjunto vacío teóricamente no tiene ciclo, porque no hay nada. Simplemente los matemáticos definieron así para que el teorema quede bonito, que todo esto se cumple. En vez de decir, con excepción del vacío, los otros se cumple eso. Entonces simplemente definieron que ser un árbol ya sabe que por lo menos tiene un nodo. Y es un grafo conectado sin ciclo. Y sí, eso es árbol. Y por ejemplo, si los que no tienen ciclo, pero no son conectados, se llama bosque, porque son como que si son desconectados son como que varios árboles, le dice bosque. Y otra cosa del árbol es que cuando se habla de árbol binario, ya se habla que aquí hay un dibujo más bonito. Un árbol binario se habla que tiene un hijo derecha y uno izquierda. Le dice left and right, le dice derecha e izquierda. Cuando se habla de un árbol general, no distingue, o sea, no existe. Cuando tú dices left or right, siempre ya sabe que está hablando de árbol binario. Y también a los árboles binarios, generalmente, el nodo más arriba le dice root, le dice raíz. Y el nodo más abajo, que no tiene hijos, le dice hoja, es el leaf. Y eso también solamente son como que los términos que más se usan para los árboles binarios, que lo usan mucho en ciencia de computación. En la matemática, cuando se trata de árbol general,
no hay lo que es raíz. O sea, sí hay hojas, lo que son terminales son hojas, pero raíz, por ejemplo, yo puedo coger cualquiera como raíz y fijando a raíz lo puedo contar los otros como hijos y otros hijos, porque no tiene dirección. O sea, por ejemplo, este aquí, yo puedo coger cualquiera, yo puedo coger el centro como raíz o puedo coger cualquiera como raíz, y los otros son como que hijos de los hijos. Sí. Bueno, entonces aquí tiene un árbol y la forma más común de implementarlo es así. O sea, tiene una estructura, aquí lo llama tree de árbol, tiene un entero, que es el entero que va a guardar en el nodo, y tiene dos punteros hacia los hijos, uno derecha y uno izquierda. A veces, cuando implementa, en vez de llamarlo struct tree, pone struct node, para decir que esta estructura es un solo nodo y tiene punteros hacia otros nodos. Y de hecho, el linked list que vieron en la clase pasada tiene la misma estructura, se llama node, pero en vez de tener dos que sigue, tiene uno que sigue y ese se llama next. Entonces ese es como que otro término, pero la forma más correcta, la forma más fácil de pensarlo es pensar lo que está a izquierda no es el nodo que sigue, sino es todo el subárbol. Que todo lo que está a izquierda, por ejemplo, si quita la parte derecha y el nodo de aquí, lo que queda de izquierda es otro árbol. También es grafo, también es conectado, tampoco tiene ciclo, entonces es otro árbol. La forma correcta y como que la forma más fácil de pensar es que un árbol es una estructura recursiva, donde mi izquierda es otro árbol, mi derecha es otro árbol y yo tengo un valor que es el key, lo puede llamar lo que sea. Hasta le puedo poner más cosas aquí. Lo que sea que le quiere poner, como que datos adicionales le puedo poner aquí. Y vamos a ver en esta misma clase que poner datos adicionales a los nodos es lo que más sirve para un árbol. Sí. No hay árboles en nodos, eso ya cubrimos. Luego repito que la forma de pensar lo que está en la izquierda no es que en izquierda hay otro nodo y ese nodo está conectado con más nodos. No, es una forma de pensarlo, pero es más difícil escribir código así. La forma más fácil de pensar es que lo que está a izquierda es un puntero a otro árbol, que se refiere a toda esta cosa de aquí. Y izquierda de esto se refiere al subárbol, que es el 1, que es un árbol propio. ¿Ya? Esa es la forma, digamos, más sencillo, lo que todo el mundo se implementa en un árbol y implementa así. Se puede poner más cosas al árbol. Por ejemplo, aquí es otro árbol. Aquí el autor decidió que cada nodo incluyera un puntero hacia arriba, hacia el padre. Incluyera puntero para los hermanos, o sea, lo que sea así. Y tener esos punteros así, le facilita, por ejemplo, iterar. O sea, en vez de iterar así, regresar, yo puedo iterar, seguir todos mis hermanos, luego seguir sus hermanos. Entonces, esos son punteros que yo puedo estar agregando en los nodos para hacer un trabajo específico, fácil. Y no es obligatorio, puedes ponerlo cuando quieras, pero el problema es que cada vez que aumentan más estructuras al árbol, hay que mantenerlo. Es decir, cada vez que yo inserto un nodo, cada vez que elimino un nodo, tengo que estar verificando que todo esos punteros que puse para facilitar mi vida se cumple. Si no, se daña la estructura, entonces ya no sirve. Entonces eso sí se puede hacer y a veces lo hace dependiendo de qué es lo que necesita. Bueno, eso es el árbol. Y la operación más básica de un árbol, de hecho de cualquier grafo, es recorrer, es iterar. O sea, yo quiero pasar por todos los nodos del árbol una vez. ¿Cómo se hace eso? Y generalmente hay 3 tipos de recorrido que se considera. El pre-order, preorden significa que primero paso por el padre, luego paso por hijos. ¿Ya? In order significa que primero paso derecho, izquierda, luego paso por padre, luego paso por izquierda.
Entonces el in order, para el caso del árbol de búsqueda, lo que son ordenados, el in order te va a dar elementos ordenados. Entonces aquí tiene un dibujito. En pre-order es seguir así, como que sigue el recorrido. Post-order es lo mismo que pre-order, pero al revés. Y in-order es como si yo aplastara el árbol en un arreglo. O sea, primero llega esto, luego primero es H, luego D, luego I, luego B, luego E. Como que todo, como que orden de derecha a izquierda, ¿ya? Eso es in-order. Y la forma de implementar esos tres recorridos, perdón, hay un cuarto que es el recorrido por nivel. Pero ese es un poco diferente, que eso lo vamos a ver más como grafo. Eso es un recorrido más de grafo que de árbol. O sea, yo puedo recorrer primero A, luego B, C, luego T, F, como que recorrido por nivel. Eso también existe, pero sí. Eso vamos a ver después. ¿Y cómo se implementa el recorrido? La forma es recursivamente. Entonces, tengo un función visit que toma el árbol y lo va a recorrer todo. Y lo va a imprimir lo que ha recorrido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si primero imprimo lo que estoy ahorita, o sea, aquí es el root, y luego visito luego visito izquierda, luego visito derecha, esto es pre-order, ¿ya? Porque estoy primero imprimiendo el padre y luego los hijos. Y si cambio esta línea de aquí, en medio, esto me da in order. Porque paso por derecha primero, luego paso a mí mismo, luego paso a izquierda. ¿Ya? Y si quito esto de aquí y lo pongo acá, eso es post order. Primero estoy pasando todos mis hijos, luego paso por mí mismo. Entonces eso es lo que se ve aquí. ¿Ya? Ya. Pre-order adelante, in order en el medio y post order después. Sí, muy fácil de recordar. Y de hecho, esta forma también es mayoría de los problemas que se trata de un árbol. Esos tipos de problemas no te lo da tanto en el concurso, pero sí te lo da. Por ejemplo, si tú tomas un clase de algoritmo y de árbol, los problemas comienzan así. Dado un árbol binario, escribir una función, yo que sé, que retorne algo, una propiedad del árbol, como cuántos nodos hay, cuántos nodos son pares, cuántos nodos son impares, cuando son nodos completos. Le dice un nodo completo cuando tiene ambos hijos. Por ejemplo, este de aquí no es un nodo completo, bla, 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 right? Y su problema tipo así, ¿qué es lo que se hace? Se hace una visita, un recorrido, cualquiera de los tres, y verifica que cada uno va contando lo que tiene propiedad. Y eso se lo hace igualito que esto, es una función recursiva que va a visitar a todos los nodos. Por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos. Por ejemplo, si quiero encontrar la altura de un árbol, la altura es lo más profundo que puede llegar desde un raíz hasta una hoja. Ya, por ejemplo, en este caso la altura es 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y por ejemplo, ¿cómo haría eso? Primero sacar una fórmula que si resuelvo el problema para mis hijos, ¿cómo resuelvo mi problema? O sea, si yo supiera la altura de hijo de derecha y hijo de izquierda, ¿cuál es mi altura? Y la respuesta es 1 más el máximo entre los dos. O sea, si el hijo de izquierda es un árbol de altura 4 y el hijo de derecha tiene altura 2, ya sé que mi altura es 5, porque es 1 más el 4. Y por ejemplo, si quiero contar número total de nodos en un árbol binario, ¿cómo resuelvo? También recursivamente. Si yo supiera que en mi lado izquierda hay, yo qué sé, 10 nodos, lado derecha hay 5 nodos. ¿Cuántos nodos tendría? Sería 10 más 5 más 1. Porque cuento todos los nodos que está a derecha, cuento todos los nodos que está a izquierda y más uno que es yo mismo, ¿ya? Entonces, esa es la forma de pensar con los árboles. Siempre pienso, porque es una estructura recursiva, siempre tengo que estar pensando en que si ya tengo resuelto el problema para mis hijos, ¿cómo utilizo esa información para resolver mi problema? ¿Ya? Y si yo hago eso, entonces la respuesta siempre es una recursión tipo así. Okay. Visit, o sea, sería altura,
altura y retornar suma. Obviamente tengo que también tomar cuenta del caso base de una recursión, es cuando mis hijos son null o cuando yo mismo soy null. Entonces ahí sí hay que escribir, pero aquí ya yo lo omito. Bueno, entonces eso es más o menos. Si esta clase termina aquí, yo creo que ya es algo, ya es bastante, porque eso, esta forma de pensar es lo que se resuelve la mayoría de problemas de árboles. Cualquier cosa que haya en un árbol, así es la forma de pensar. Bueno, ¿y para qué otra cosa usamos el árbol? El uso más común es implementar el map o el set que consta en la biblioteca estándar de C++. Y el set tiene tres operaciones. Puede insertar, puede eliminar o puede preguntarle si contiene algo. Y el árbol, o sea, por ser binario, lo hace esas operaciones en tiempo log n, porque está haciendo un búsqueda binario, ¿no? Ya. Entonces ahorita vamos a ver cómo se implementa eso, cómo voy con el tiempo. Estoy avanzando muy rápido. Bueno, entonces vamos a implementar esto y vamos a ver cómo con este pensamiento de aquí, estas recursiones, se hace eso de aquí. Y aquí ya lo tengo parte implementado y parte no. Si se ve, la letra sí se ve bien o lo tengo que hacer más grande. Bueno, ya. Entonces aquí tengo la estructura del árbol, tengo el key, que es lo que voy a guardar aquí. O sea, aquí estoy implementando, implementando el set. Porque solo tengo key, no tengo value. Tengo dos punteros, que es derecha e izquierda, como lo vemos. Aquí puse dos constructores. Eso es un syntax nuevo, se llama más, no tan nuevo, que es, esta es la función que va a llamar cuando inicializa una estructura. Entonces, cuando se inicializa sin argumentos, yo quiero iniciarlo con 0, null y null. Y también quiero poder iniciar con 3 argumentos, que dado el key, el left y el right. Ya, solo eso es para tener más fácil. El destructor, eso sí es más necesario, porque si no tendría una fuga de memoria, como lo vieron en la clase pasada. Porque el árbol va a contener dos punteros a izquierda y derecha, y esos dos punteros va a ser alocado con el operador new. Y el operador new crea una memoria, y esa memoria lo tiene que hacer delete después, cuando ya dejó de usarlo. Entonces, no tengo que hacer delete recursivamente, porque cuando yo llamo delete left, el destructor de left va a invocar y va a seguir. Entonces, aquí solamente tengo que eliminar el left y right, y el resto debe estar bien. Hay par de trucos de no manejar memoria que ya mismo lo vamos a cubrir. Ya. Entonces, tres operaciones que tengo: insert, delete y find. Find es para encontrar. Insert es para insertar. Y aquí, insertar, porque lo voy a usar como un set. ¿Ya? Entonces, le cambié el semántico un poquito. De considerar en el caso del árbol que es nulo. Este es un caso que no tengo que considerar si estoy hablando de árboles, porque definición de árbol que tenga un solo nodo, por mínimo. Pero definición de un set o de un map, sí puede ser un set vacío o un map vacío que es válido, ¿no? Y entonces para tener, como que para arreglar este caso, entonces yo digo, entonces considero cuando el árbol es nulo, es como si fuera un set vacío, ya, en el caso vacío. Entonces, ¿qué pasa si fuera un set vacío? Ese es el caso base de mi recursión, ya. Si el set es vacío, entonces voy a insertar el valor y lo que resulta va a ser un árbol de un solo nodo, ya. Y aquí digo new tree, ese nodo va a contener el valor y no va a tener el hijo, por lo tanto es null y null. ¿Ya?
Y ahora sí, ya tengo resuelto mi caso base. Entonces estoy aquí, entonces ya sé que el tree no va a ser null pointer y el tree flecha key va a contener el valor que estoy ahorita. Entonces yo digo, si el valor es menor, insértalo a derecha, perdón, a izquierda. Y si no es menor, o sea, si es mayor o igual, póngalo a izquierda. Aquí también, convención es que si quieres usar menor o menor igual, aquí no importa, mientras que sea consistente, o sea, con el find y con el delete es consistente, no va a tener problema. ¿Ya? Entonces eso es insertar. Entonces, como se ve, la recursión ocurre aquí y aquí. Y como yo sé que es un árbol binario de búsqueda, yo quiero que sea ordenada, entonces cuando hago insert, solamente tengo que hacer a uno y no a los dos. Y este es la razón de que esos tres métodos sean de complejidad logarítmica. Y el find, también parecido, si yo soy null, significa que yo soy vacío. Si soy vacío, lo que quiere encontrar no está aquí, entonces retorna false. ¿Ya? Ese es uno de los casos base. Otro caso base es que yo no soy null y contengo justamente el valor que tú buscas. Entonces eso retornaría true, que sí encontré, sí contiene el valor. Y ahí recursivamente yo digo, ya, si yo no soy null, pero tampoco tengo tu valor aquí, entonces tú tienes que ser o menor o mayor o igual. Y si es menor, búscalo en el lado izquierdo, y si fuera mayor o igual, búscalo en el lado derecho. ¿Ya? Y con esto de aquí, podemos resolver un problema de deber que es el de acá, encontrar dos números con suma dado. Esto ya lo hicieron cuando hicieron el deber con estructura de datos de C++. Lo puede usar un map o puede usar un order map. Creo que mejor es usar un order map en términos de complejidad, pero usar map es válido. Y lo que tiene que hacer es, dado n enteros y otro entero k, decir si hay dos números que da la suma. Y la forma de hacer es, por cada número, primero busca la diferencia. Si he visto la diferencia, entonces ya sé que esa es la respuesta. Si no he visto la diferencia, incierto esto al árbol. ¿Sí? Y al final, si lo encuentro, lo imprimo. Eso es como se hace este problema aquí. Y yo lo utilicé para comprobar que mi implementación del árbol de aquí es correcta. Entonces, mandé esta solución a este problema y sí pasó. Bueno, entonces una función que no implementé aquí es delete, porque no lo utilicé para el problema. Pero sí, la idea es similar. Entonces, primero el delete es, quiero borrar el valor de este árbol. También puede ser que el valor no está en el árbol. Entonces yo retorno boolean para indicar que lo encontré y lo borré, retorno true. No lo encontré, retorna false. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago? Entonces, primero lo que tienen que hacer es if tree is null. Entonces aquí yo simplemente retorna false, ¿verdad? Porque no lo encontré, estoy vacío y soy vacío, no lo voy a encontrar. Y luego, entonces luego el siguiente sería preguntar si el key de mí mismo es igual a val. ¿Ya? Si es esto, entonces yo soy el que tengo que borrar, entonces yo borro no. ¿Ya? Y luego de esto, entonces sería if si es menor va a un lado y si es mayor va a otro lado. Ahí sí tengo que tener cuidado que como lo comparo, si el función de arriba siempre comparo val menor al tree key, entonces tengo que comparar así. Siempre compara de la misma forma para ser consistente. ¿Ya? Entonces aquí sería return delete node free left out.
Algo así. Algo así. Ya. Entonces, así sería hacer delete. Y con eso implementamos el árbol. Y de hecho, mayoría de los otros problemas que se trata de árbol se implementa así. Viendo como que viendo desde mi nodo y tener una oportunidad de hacer recursión. Y cuando se ve la complejidad de los árboles, cuando es una visita así, o sea, de ley voy a visitar a la izquierda y derecha y luego voy a visitar a mí mismo, esto va a ser lineal porque voy a visitar todo el árbol. Y cuando sea algo como este de aquí, entonces eso va a ser logarítmica porque solamente visito uno de los lados.